Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas que son impredecibles para nosotros, eso no significa que Él esté en contra nuestra. Nosotros debiésemos aprender a confiar en Dios cada día. Hola a todos, sean bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un lugar de estudio de la Palabra de Dios. Estamos reunidos en esta semana para poder repasar un poco acerca de esta lección que es tan importante. Vamos a aprender a conocer más a nuestro Padre. Sí, así es, a nuestro Padre Celestial. Muchas veces Dios actúa que para nosotros pareciera ser irrazonable, pero eso es lo mejor para nuestra vida. Así que el título de la lección se llama Esperanza Indestructible. Y el versículo para memorizar está en Romanos capítulo 5, versículo 5 y dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para poder comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos reunirnos para poder repasar tu palabra. Sin duda, Señor, en tu palabra nosotros encontramos aliento y queremos conocerte, Señor. Hay una esperanza que es indestructible. Podemos confiar y aferrarnos a ti con todas nuestras fuerzas, sabiendo que tu plan es mejor que nuestro plan, Señor. Acompáñanos, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando esta oración, a aquellos que están escuchando, Señor, este repaso de la lección. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé qué te ha parecido hasta el momento las lecciones que nosotros hemos estado estudiando. A mí me han gustado bastante. La verdad que todo esto a nosotros nos ayuda para poder enfrentar los desafíos que nosotros tenemos en nuestra vida a diario. Generalmente pasamos por enfermedades, la muerte de un ser querido, desilusiones, engaños, tenemos problemas, tenemos necesidades laborales, a veces otras cosas, y todas estas cosas que nos van ocurriendo en la vida siempre nosotros nos vamos preguntando el porqué de las cosas. Y Dios está allí, siempre junto a nosotros, para poder ayudarnos, para poder sostenernos, para poder proveernos siempre lo necesario. Y lo que nosotros vamos a estudiar en esta semana tiene que ver con esto, con conocer más acerca de el Padre Celestial. Y vamos a comenzar ampliando el panorama. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Habacuc. Y vamos a ir al capítulo 1 de Habacuc. Y Habacuc es un libro que es bastante interesante, bastante importante. Y dice lo siguiente, Habacuc capítulo 1. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y acá viene lo importante porque este clamor es conocido como un clamor apocalíptico. Y dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Esta gran pregunta que hace Habacuc: ¿por qué Dios? ¿Por qué? El contexto en el cual Habacuc nos habla es la destrucción de Judá. Es decir, esto está aconteciendo antes de las 3 invasiones babilónicas que hicieron ellos, ¿cierto?, al territorio de Judá. Entonces Habacuc se está preguntando, bueno, ¿por qué ocurren todas estas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que hablar de destrucción? ¿Por qué tenemos que hablar de injusticias? ¿Por qué tengo que ver tanta iniquidad? ¿Por qué tengo que ver tanta destrucción, tanta maldad, tanta violencia? Y hoy en día yo creo que estamos en la misma situación, es decir, nosotros prendemos televisión o vemos alguna noticia en nuestras redes sociales y todo es violencia, todo es lucha, todo es conflicto y vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos sin duda en los últimos tiempos. Entonces, Habacuc está preocupado. Habacuc le está preguntando al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar todas estas cosas? ¿Hasta cuándo tengo que vivir de esta manera? ¿Hasta cuándo mis ojos tienen que ver tanta violencia? ¿Acaso tú no eres un Dios justo? ¿Acaso tú no eres el Dios que es un Dios bueno, al cual todos nosotros que oramos tienen que responder? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y son preguntas naturales que surgen cuando uno está pasando por momentos dificultosos, cuando uno está pasando por alguna prueba o está teniendo alguna lucha.
Entonces, ante el clamor angustioso de Habacuc, Dios respondió, y la respuesta de Dios es lo más interesante porque Dios habla de destrucción. Dios habla de que van a venir los babilonios y van a destruir todo. ¿Por qué? Si Él ya no aguanta más violencia. ¿Por qué entonces Dios responde de esta manera? Bueno, seguramente Israel pecó y eso lo vemos a través de la palabra, lo hemos confirmado allí, y por lo tanto merecía, era el justo castigo o la justa paga por haber pecado, porque así es el pecado. El pecado nos paga con la muerte, nos paga con la destrucción, y lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros errores. Y Habacuc, al alejarse de Dios y no tener la protección de Dios, lamentablemente le vino la destrucción. Ahora, pero Dios también le habla a Habacuc y le muestra que al final de todas las cosas Dios es un Dios justo, y aquellos que destruyeron al pueblo de Dios también van a ser destruidos. Si ustedes me acompañan en Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sabes qué, Habacuc? Ten paciencia. Escribe la visión, anótala en esas tablas, porque aunque aparentemente tarde, se va a cumplir. Yo voy a hacer justicia. Y nosotros tenemos que estar tranquilos porque Dios es un Dios justo. Y cuando Él venga por segunda vez, en su segunda venida, va a retribuir a cada uno según sus obras. Y ahí Dios hará justicia, porque eso es lo que más desea la sociedad. Todo el tiempo uno ve en la televisión que la gente reclama justicia. Y bueno, Dios es un juez justo y va a hacer justicia cuando venga por segunda vez. Y así fue. Dios iba a hacer justicia e iba a castigar también a los babilonios, porque también era un pueblo que tenía que ser destruido. Entonces tenemos que tener paciencia. Hay momentos donde la respuesta de Dios tarda en venir. Hay momentos donde Dios nos dice: espera. Y nosotros nos impacientamos porque quisiéramos que Dios nos respondiera ahora, ya, de inmediato. Pero Dios nos dice: tranquilo, solamente hay que esperar. Habacuc capítulo 3, versículos 16 al 19 me encanta, porque muestra esa confianza que debiese tener el cristiano en medio de todas las consecuencias malas que esté pasando en su vida, en medio de todos los conflictos que esté viviendo en su vida. Dice así: aunque la higuera no florezca, y miren lo que dice Habacuc, ni en la vid se haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de siervas y me hace caminar por las alturas. Aunque las cosas empeoren más, aunque las cosas salgan de lo peor, yo voy a seguir alabando y confiando en el Señor. Ojalá nosotros tuviésemos esa misma fe, esa misma seguridad, que aunque las cosas no mejoren, tener la seguridad de que Dios está guiando cada cosa que sucede en nuestra vida. Ojalá tuviéramos esa fe tremenda que tiene Habacuc. Y nosotros debiésemos responder de la misma manera que Habacuc. Bueno, hay una cosa importante, si ya pasando el día lunes. Hay un autor, Oswald Chambers, que escribió lo siguiente: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Porque eso es lo más importante, saber quién es Dios. Lo más importante es que no debemos preocuparnos por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios hace. No debiésemos preguntarnos qué va a hacer Dios. Eso no es lo más relevante, sino tenemos que aprender a confiar en que lo que Él va a hacer es lo mejor. Porque Él es Dios y porque su naturaleza es ser amor, es ser bueno con cada uno de nosotros. Dios nunca va a querer el mal para sus hijos. Y si nosotros conocemos cómo es Dios realmente, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Todas las cosas que nos pasan nos van a ayudar a un bien. Entonces, teniendo esa confianza, sabiendo quién Dios es, tenemos que avanzar tranquilos en nuestra vida. Y Job, de alguna manera, tenía que descubrirlo.
Porque Job había escuchado de Dios, había oído de Dios, sus amigos que lo fueron a apoyar y que lo cuestionaban su vida y aparentemente conocían a Dios, hacían declaraciones muy lindas acerca de Dios, pero en realidad no sabían nada. Al final Job se da cuenta de quién es Dios. Cuando Dios en el capítulo 38 le comienza a hacer distintos tipos de preguntas. A ver, ¿quién hizo esto? A ver, ¿tú estabas desde la fundación del mundo? A ver, ¿tú conoces realmente cómo son las cosas? ¿Sabes qué? La lección nos muestra que ante las preguntas que le hizo Dios, Job solamente cayó. Fueron más de 60 preguntas a Job, y aunque Job trató de responder al final de todas, él dice la siguiente declaración, porque en realidad no tiene respuesta para nada. Dios había callado todo el tiempo, y a veces eso es lo que a nosotros nos preocupa, cuando Dios calla. El silencio de Dios a veces nos ahoga, pero ese silencio no significa que hay ausencia de Dios. A ver si me doy a entender. El hecho de que Dios calle ante las situaciones que a nosotros nos toca vivir en nuestra vida no significa que Él está ausente, no significa que Él se ha alejado. Él siempre está presente en nuestra vida. Así como cuando nosotros estamos tristes y lo estamos pasando mal, no necesitamos muchas palabras, no necesitamos que nos digan las cosas. Simplemente necesitamos saber que hay alguien a nuestro lado. Y eso ya nos trae consuelo, eso ya nos trae alivio. Y yo creo que Dios actúa de la misma manera. A veces las palabras sobran y lo más importante es saber que las personas están allí para ti, en esos momentos difíciles que a veces nos toca vivir en la vida. Bueno, Job declara y dice lo siguiente. Si ustedes me acompañan al libro de Job, en el capítulo 42, y dice así: yo reconozco que todo lo puedes. Job parte reconociendo, y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el falto de entendimiento que oscurece el consejo? Así hablaba yo, y no entendía. Era cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Job reconoce su incapacidad de llegar a comprender la grandiosidad de Dios. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Miren qué lindo. Ahora mis ojos te pueden ver realmente como tú eres. Ahora descubrí realmente quién eres tú. Así, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Padre, quién es Él. Y Job ahora estaba recién comprendiendo todo. Job ahora estaba entendiendo quién es Dios. Y se dio cuenta que a pesar de todo lo que él había vivido, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo el Padre. ¿Sabes qué? A veces a nosotros nos falta tener esa experiencia con Dios. Necesitamos diariamente tener una experiencia cercana con el Señor para ser transformados, para comprender quién es Dios para nuestra vida. ¿Quién es mi Dios? Dios no se preocupa entonces por responder a interrogantes que le habían hecho los amigos de Job. No, Él no está preocupado de eso, sino que Él muestra su grandeza. Él muestra quién es. ¿Qué mayor consuelo que esto? ¿Qué mayor consuelo que saber que puedo tener mis problemas, pero Dios es más grande que todas aquellas cosas? No necesito saberlo todo. No necesito comprenderlo todo, porque a veces pensamos que ya, bueno, conociendo una solución o conociendo quizá un camino, conociendo una forma, ya esto me puede traer alivio. Pero en realidad no necesito saber. A veces solo necesito confiar en su grandeza y en su poder. Lo que necesito saber es quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios para ti? Dime tú. Coméntame allí en los comentarios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cuál es el nombre que tú le tienes a Dios? Bueno, Dios para mí lo es todo. Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Ahora, el día martes nos habla acerca de la presencia de nuestro Padre. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre está presente. Isaías 41, versículo 13 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios siempre está allí. ¿Sabes qué? El problema es que nosotros nos alejamos de Dios y a veces, y por alejarnos de Dios, no alcanzamos a distinguir quién es Dios. Esto me recuerda a algo. Un día estaba una madre con una niña
Y la niña le preguntó: mamá, ¿cómo es Dios? Y estaba pasando un avión por allí a lo lejos y le dijo: Dios es como ese avión. Entonces la niña miró, ¿no? Como ese avión. ¿Tan chiquitito es Dios? Lo vio pequeño en la distancia. Claro, hija, cuando nosotros estamos lejos de Dios, lo vemos chiquitito, lo vemos pequeño, lo vemos diminuto. Pero cuando el avión está cerca, uno ve que es grande. Así es Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, lo vemos grande. Pero cuando estamos lejos de Dios, lo vemos pequeño. Como que no puede hacer todo. Como que no es un Dios omnipotente. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida. Lo vemos tan lejos que su mano no puede sostenernos. Es algo así como el pensamiento ilustrado, como el deísmo. El deísmo que menciona que Dios creó todas las cosas, echó a andar la rueda de la creación y finalmente se alejó, se desentendió. Y es un Dios que no participa con su creación, que no está atento a lo que dicen sus hijos. Un Dios lejano. No, Dios es un Dios cercano. Un Dios que en esos momentos difíciles, como dice acá, extiende tu mano y te dice: tranquilo, no temas, yo te ayudo. ¿Qué mejor que saber eso? Que la presencia de nuestro Padre siempre está, que somos nosotros los que muchas veces nos alejamos y por eso lo vemos diminutos, pero en realidad Él siempre está. El versículo no termina allí. Cuando uno lee Isaías capítulo 41 y lee hasta el final, el versículo 14 también, se dice una declaración que también es muy importante y habla acerca de que Israel es un gusano pequeño. Y a pesar de que nosotros somos diminutos, a pesar de que nosotros somos gusanos de Jacob, bueno, Él está allí para nosotros. Aunque nosotros seamos diminutos, seamos insignificantes, para Dios no lo somos. Dios está presente en nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? A nosotros nos gusta hacer planes. Nos gusta planificar nuestra vida en cada detalle. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, espero hacer esto en tanto tiempo. Y está bien, está muy bueno. Pero a veces Dios tiene planes que son mejores que los nuestros. Y muchas veces nuestros planes tienen que fracasar para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Aunque nosotros creamos que no en el momento donde fracasan nuestros planes. Bueno, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Esa es la única esperanza, esa es la única fortaleza que nosotros podemos tener. Cuando Israel estaba en el exilio, Jeremías nos dice que Dios le dejó una promesa a su pueblo. Es decir, iba a estar solamente 70 años en el exilio, pero luego Dios los iba a recoger. Solamente 70 años. Y luego ellos volverían y sería restaurada Jerusalén y sería restaurado todo, porque Dios está presente en la vida de su pueblo. En Jeremías capítulo 29 nosotros leemos allí la promesa de Dios. Aunque Israel iba a caer en el exilio, aún así Dios lo iba a tomar y lo iba, ¿cierto?, nuevamente a liberar y lo iba a sustentar. Miren lo que dice acá, a mí me encantan estos versículos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Miren, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, y son pensamientos de paz, no de mal, para daros un fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es Dios. Ustedes me buscan, me van a encontrar. Yo siempre voy a estar allí para cada uno de ustedes. Cuando nosotros vivimos momentos difíciles, ¿en qué te aferras? ¿Cuál es tu sustento? Muchas veces también en la familia. ¿Sabes qué? Esto me recuerda a lo siguiente. Cuando comenzó la pandemia, se hicieron distintos estudios para saber cómo las familias enfrentaron, cómo las personas, las familias, enfrentaron vivir en aislamiento. No era fácil vivir aislado, encerrado. Entonces se generaron muchos problemas mentales.
Entonces se requirió mucha ayuda psicológica en algunas personas. Entonces se hizo un estudio de la Universidad San Sebastián. Este estudio se titulaba Tiempos de pandemia, una mirada a la familia en Chile, pero creo que también se hicieron en otras universidades de Sudamérica. Entonces era el mismo estudio. Y dentro de las tantas preguntas que se hacían allí, para saber cómo estaban las familias en medio de esta pandemia, una tenía que ver con cómo nosotros sobrellevamos o cómo tú sobrellevaste vivir en aislamiento. Entonces habían distintas opciones. Por ejemplo, sabiendo que con mi familia yo puedo encontrar apoyo. Ok, la gente estaba muy de acuerdo en eso. Sabiendo que con mis amigos yo puedo encontrar un apoyo emocional para poder sustentarme en medio de esta pandemia. Ok, la gente estaba de acuerdo. Pero cuando nos íbamos a organismos que eran más institucionales, por ejemplo, buscando ayuda de un profesional para que me pueda, ¿cierto?, ayudar en estos momentos, como que empezaba a disminuir el hecho de estar de acuerdo con esto. O por ejemplo, ya pasando al aspecto religioso, enfrento al aislamiento asistiendo a un culto virtual de alguna iglesia, y ahí como que la gente no estaba tan convencida. O por ejemplo, enfrento el aislamiento pidiendo ayuda a un pastor o a un sacerdote o a un ministro, ¿no?, del evangelio. La gente tampoco estaba muy de acuerdo. Entonces todo lo que tenía que ver con el área institucional, la gente como que no confiaba mucho. Pero de repente la última pregunta que se mencionaba era: sabiendo que puedo tener fe en Dios y Él me va a ayudar, y ahí se disparan los indicadores y toda la gente estaba de acuerdo. Es decir, la mayoría de las personas encontraba su mayor fortaleza en Dios, confiando en Él. Más que la familia, más que los amigos, más que los parientes, más que todas las cosas, Dios. Dios es mi fortaleza por sobre todas las cosas. Pero a la vez también había un rechazo a la institucionalidad, es decir, asistir a un culto virtual, a estar con un sacerdote, ¿cierto?, o una iglesia. La gente no estaba de acuerdo con aquellas cosas, como queriéndonos decir: sí, yo creo en Dios, confío en Él es mi fortaleza, pero a mi manera, a mi modo, no confiando, ¿cierto?, en las instituciones. Esto nos hace pensar, como a la vez también nos da esperanza, es decir, la gente busca a Dios, aunque fuera de las instituciones, pero quiere encontrar fortaleza y quiere encontrar apoyo espiritual y quiere de alguna manera aferrarse a Dios, porque Dios siempre es nuestra última esperanza, porque en Dios siempre nosotros vamos a encontrar una solución para nuestros problemas. Y yo creo que hacemos bien, ¿cierto?, en buscar a Dios con nuestras fuerzas. Dios siempre va a estar allí. Para Israel, que había sufrido el exilio, Dios era el Dios en el pasado, en el presente que está viviendo con la promesa, y también en un futuro con la restauración de todo Israel. Pero Dios está allí para cada uno de nosotros. Ahora, pasémonos al día jueves para ya ir finalizando. La disciplina de nuestro Padre. Hemos visto que tenemos que conocer a nuestro Padre, saber quién es Él, que es lo más importante, saber que Él siempre está presente y que los planes de Él son los mejores para nuestra vida. Por eso tenemos que aferrarnos a Él. Sus planes siempre son mejores para nosotros. Ahora, cuando Dios nos disciplina, nosotros nos vamos a ir ahora a Hebreos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12 y dice lo siguiente desde el versículo 5 en adelante. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, eso es muy cierto, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia los que por medio de ella han sido ejercitados. Acá nosotros vemos el aspecto
pedagógico de la disciplina. La palabra disciplina aparece 10 veces en la Biblia y es la palabra más básica para mencionar educación, para educar. Así como un padre educa a sus hijos, nuestro Padre Celestial nos trata de educar a cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. El contexto es el siguiente. Se dio la lista anteriormente en Hebreos 11 de los héroes de fe. Y para que los héroes de fe se transformaran realmente en héroes de fe, ellos pasaron por la disciplina del Señor. Si nosotros queremos desarrollar nuestra fe al máximo, si nosotros queremos aprender a conocer más a Dios, si nosotros queremos tener ese carácter que Él quiere que nosotros poseamos, entonces nosotros tenemos que pasar por la educación de Dios. Y la educación de Dios es la disciplina. La educación de Dios son las pruebas, son las dificultades, porque allí se fortalece nuestra fe. La disciplina nos lleva a la santidad. Si nosotros leemos acá, el versículo 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, mejor que la motivación. Nosotros podemos levantarnos un día motivados para hacer las cosas, para estudiar, para leer, para acercarnos a Dios. Pero así como viene la motivación, también se va. Lo mejor es ser disciplinado. Lo mejor es crear un hábito. La disciplina nos lleva mucho más lejos. Y cuando el Señor nos quiere educar, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Así vamos santificándonos, vamos apartándonos para que en algún momento podamos ver a Dios. Yo sé que tú quieres ver a Dios. Yo también quiero ver a Dios. Yo también quiero estar allí cuando Cristo venga por segunda vez. Yo quiero estar muy cerca de Él. Y para eso tenemos que aprenderlo a conocerlo ahora. Hoy es cuando nosotros conocemos a nuestro Padre. Hoy es cuando nosotros cumplimos el propósito de nuestro Padre. Hoy es cuando nosotros tenemos que sentir la presencia de nuestro Padre, saber que Él está allí siempre presente. Hoy, para que así cuando Cristo venga, lo reconozcamos y sepamos quién es Dios para nosotros. Querido amigo, querida amiga, espero que Dios te bendiga, que podamos seguir aprendiendo más, estudiando su palabra y repasando más en la escuela sabática. Sin duda, todo esto ha sido una bendición muy grande. Que Dios te bendiga, un abrazo grande, nos vemos en la próxima semana.